este mensaje, el mensaje al creyente de Éfeso. En la palabra de Dios, al final en la Biblia, nos encontramos 7 mensajes a 7 iglesias en aquellos años en Asia, pero de igual manera son aplicados a la vida individual, a la vida personal, al creyente. Así que en esta mañana vamos solamente a tomar al creyente de Éfeso. ¿Tenemos listo el dispositivo? Ok, gracias. Muy bien, Éfeso, está en Turquía, es lo que hoy es Estambul. Y esta es una carta solo dirigida a Éfeso, es la primera iglesia. Ahí usted encuentra en Apocalipsis 2, gracias, la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 2 del verso 1 al 7. Es el mensaje al creyente que ha dejado su primer amor. Luego a la iglesia de Esmirna, es la iglesia que sufría una gran persecución, ¿verdad? Al creyente rechazado o perseguido. En tercer lugar, a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17, una iglesia que necesitaba ejercitarse en el arrepentimiento, trataba con ligereza el pecado. Posteriormente, el cuarto mensaje a la iglesia o al tipo de creyente de Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, creyentes que viven por profecías o por emocionalismos. Quinta iglesia o quinto tipo de creyente, el de Sardis, la iglesia perezosa, dormida, pasiva, ¿verdad? La sexta es la iglesia de Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente, Y por último, la iglesia de Laodicea, una iglesia con una fe tibia. Así que es posible que usted ya haya escuchado mensajes de este tipo, ¿verdad? La iglesia de los tiempos en los cuales hoy vivimos, tenemos que tener suficiente palabra, suficiente convicción y recordar las amonestaciones, exhortaciones, el ánimo que encontramos también en Apocalipsis. Y hoy debemos de estar bien dispuestos a comprar lo mejor. ¿Y por qué digo comprar lo mejor? Sabe que usted que en el tiempo de noviembre viene el Buen Fin. ¿Cuántos lo saben? Y la gente se pone feliz, y más si su marido le da una tarjeta de crédito, la lleva a una plaza y le dice: compra lo que gustes, ¿verdad? La mujer se va a poner muy, pero muy feliz. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que comprar algunas cosas. ¿Cuántos lo saben? Mire lo que dice en Apocalipsis 3, vamos todos por favor ahí. Este no es el texto principal, pero vamos a ir todos ahí porque a nosotros en estos tiempos últimos nos conviene comprar lo que es correcto. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Dice ahí la escritura claramente, 3:16. Creo que no es ese texto, perdóneme. Dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí. Ya me moví. El 18, ¿verdad? Gracias. Dice ahí claro: por tanto, te aconsejo que compres de mí. Y dice que compres oro refinado en fuego. Quiero decirle que Cristo es una semblanza de ese oro refinado en fuego. Quiero decirle también que el oro en la Biblia, aquí en Apocalipsis en particular, representa la naturaleza divina. Está haciendo una alusión que usted y yo debemos de, en estos últimos tiempos, aprender a comprar lo que verdaderamente tendrá verdadero valor. Dice: compra oro refinado. Y luego dice: para que seas rico. Para que seas rico de verdad necesitas comprar lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha otorgado para que el hombre alcance la verdadera riqueza, y esto es Cristo Jesús. Sigue diciéndoles la palabra, la escritura:
y que compres vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas, el color blanco denota lo que cantábamos hace un momento, pureza. Las vestiduras blancas se refieren a nuestro caminar puro, íntegro, nuestra conducta aquí en la tierra, ¿verdad? A eso se refiere, la pureza, la expresión de Dios. Y luego dice que debemos de comprar eso y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Habla de nuestra miseria en el sentido, como Pablo lo dice, cuando haya algo de pecado en nosotros. Está hablando de la vida de pecado, el alma todavía no completamente acabada ni perfeccionada, el carácter todavía en proceso de formación. Requerimos comprar ese oro, requerimos también esas vestiduras blancas para que nuestra vergüenza y la desnudez no se vea manifiesta, dice ahí la Escritura. Vamos a ir ahora atrasito ahí a Apocalipsis, que es el texto que estaremos tocando el día de hoy. El creyente al estilo de Éfeso. Vamos por favor, Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Verso 4: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Verso 7: pues tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí nosotros encontramos mucha riqueza en la enseñanza, una riqueza aplicada al creyente en muchos ámbitos. Básicamente encontramos 4 aspectos en este mensaje. Número 1, y son cosas que nosotros debemos de apreciar. El Señor estaba observando y viendo que la iglesia se había desviado, había algo mal en el corazón del creyente. Entonces nosotros aquí encontramos un abordaje magistral de cómo atender en un sentido un problema que tal vez usted puede tener con su hijo, con su esposa, con su vecino. Y nosotros encontramos aquí básicamente 4 cosas. La primera de ellas, el reconocimiento necesario. Diga conmigo, reconocimiento necesario. En segundo lugar, encontramos una amonestación y una advertencia muy clara, sumamente clara. En tercer lugar, encontramos la búsqueda de una experiencia y un golpe a la conciencia que muchas veces nosotros necesitamos. La iglesia, usted y yo muchas veces lo necesitamos. Y cierra con, y digo magistral porque son cosas que nosotros debemos de usar y considerar cuando vamos a corregir algo. Empieza con elogio y termina con unas grandes promesas. La primera etapa de este sándwich obviamente es el reconocimiento, y vamos a ir en primer lugar a abordar esa primera parte, que es el reconocimiento. Ahí en Apocalipsis 2 lo dice claramente. Yo les pregunto esta mañana, amada familia, ¿cuántos saben que Dios tiene emociones? La palabra de Dios dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Y cuántos de ustedes saben que en esta condición no se encontraba Él
en una actitud como para aplaudir al creyente o a la iglesia de Éfesos. No se encontraba de esa manera, ¿verdad? Humanamente yo le pregunto cómo usted, cómo yo nos sentimos cuando alguien nos falla. Cuando usted ha dispuesto confianza, cuando usted ha invertido, cuando usted ha dispuesto una inversión y de pronto usted se siente defraudado, herido, lastimado, por no decirlo, con un alto sentido y altísimo sentido de frustración. Usted y yo tenemos emociones y muchas ocasiones las emociones pueden dominarnos. Dice la Escritura que quien es dueño de sí mismo, pues es un hombre más fuerte que una ciudad fortificada. Y nosotros tenemos que considerar esto. Aquí no solamente está colocando cosas que el Señor tenía, pero nos está dando a nosotros una luz, un entendimiento cuando vamos a corregir algo, cuando nosotros vamos a traer cierta corrección, amonestación. Tenemos que aprender a elogiar y a reconocer. Diga conmigo, elogio y reconocimiento. Dice ahí la palabra, y le digo que encontramos un fabuloso esquema de atención a los conflictos. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Todo lo que vemos ahí les está diciendo: bien hecho, hijo, bien hecho, hija, bien hecho, mis hijos. Y puede decir Carlos, Juan, María, Ernesto, Jimmy, Miriam: bien hecho, bien hecho. Hay cosas muy valiosas y preciosas en tu vida que has hecho muy bien. Yo reconozco. Esta palabra en griego significa conocer de primera mano. Yo no pronuncio bien el griego, se lo digo claramente, ¿verdad? Pero su significado de esa palabra ahí colocada a propósito en ese texto significa conocer de primera mano. El Señor está diciendo: te conozco de primera mano. Y empieza a elogiarte, ¿verdad? Dice: tu arduo trabajo, tu fatiga. Y quiero decirle, dicho sea de paso, que activismo no siempre es hacer la voluntad de Dios. Programas excesivos no siempre es hacer la voluntad de Dios. Pero nuestros amados hermanos ahí en Éfeso, ellos eran los hermanos descritos en Romanos 12:11. Los hermanos descritos en Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Eran fervientes en espíritu y servían al Señor. De ahí el gran elogio. Así que ellos aquí llevaban palomita, 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 palomita. En segundo lugar, les reconoce su perseverancia. Le digo algo que tal vez usted ya haya comprobado en la vida. La perseverancia es un valor que no se sustituye por absolutamente nada. Hay gente que tan solo por haber desarrollado esta disciplina personal, este valor personal y disciplina en su alma, logran tener lo que se llama el éxito en cualquier área. Así que la perseverancia es algo sumamente valioso, sumamente importante. Y le puse ese ejemplo porque yo no me imagino una naranja cargando consigo misma, ¿verdad? Pero ahí nosotros podemos ver lo que el ser humano puede alcanzar. La perseverancia no tiene sustituto cuando de lograr llegar a la meta se trata. Así que el creyente está en una carrera de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En otras palabras, hay una obra en tu vida y hay una obra a través de tu vida. Es muy importante que si usted se ha subido a esta nave que es la iglesia del Señor esparcida sobre la faz de la tierra, pueda entender que hay una doble vía, hay un doble propósito en el Señor, en su vida a través del Señor, y es una obra que se está realizando en usted. Hay todavía áreas en su vida. La psicología, para no hacernos sentir mal, les llama hoy día áreas de oportunidad. Y no son más que defectos suyos y defectos míos, hablando en plata pura.
Aunque lo digan bonito, no es otra cosa más que eso. Defectos en tu carácter y en el mío. Pero el Señor se ha propuesto, ¿qué cree? Se ha propuesto perfeccionarlo a usted y a mí. Y sabe que diseñó una institución y un lugar donde usted no se puede escapar del perfeccionamiento. ¿Sabe dónde es? Su familia. Usted dice, si pastor, si conociera a mi marido, si usted lo escuchara cuando se enoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lugar de perfeccionamiento, es el lugar donde Dios ha colocado los lugares para perfeccionar nuestra alma y perfeccionar nuestro corazón. Entonces tenemos que entender claramente que los problemas vienen para añadirnos estatura, para añadirnos crecimiento. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía físicamente, pero también había estatura en Él, había un crecimiento en el proceso de la parte humana de Jesús. Y luego dice enseguida, después de la paciencia, de la perseverancia, viene la paciencia. Esta palabra griega implica paciencia que soporta una carga pesada sin rendirse. Eso es la paciencia, cualidad maravillosísima que nosotros tenemos que desarrollar. Vivimos en el fast, vivimos en lo rápido. Hay fast food, hay todas las cosas rápidas. La tecnología nos está enseñando a que todo lo necesitamos sumamente rápido. Y nos volvemos en personas impacientes. ¿A qué horas terminará el pastor, verdad? Ya me quiero ir. En fin, una serie de cosas porque nos vamos condicionando a formas donde empezamos a tener malos hábitos. Déjeme decirle, la mayor cantidad de cosas buenas que Dios tiene preparadas para usted las va a cocinar a fuego lento, muchas de ellas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta esperar? No me lo diga, por favor. Nos cuesta, nos incomoda en gran manera el poder esperar. Me llama la atención Lucas 21:19. Lucas 21:19 dice que con paciencia ganarás tu alma. Y déjeme decirle que usted, su espíritu es salvo automáticamente cuando usted pone su fe en el Cordero de Dios, entrega su vida, le entrega su corazón completamente, pero su alma tiene que ir ganando terreno en conformarse a la nueva manera de vivir. Porque antes usted se guiaba por los sentidos comunes y usted tiene una alma viciada. Antes de que llegara a Jesús, yo llegué a los 20 años tenía cuando llegué a Cristo. Todos esos años atrás mi alma estaba ¿qué? Viciada. Hábitos inadecuados. Se lo pongo facilita. Si usted es diestro, ¿cuántos de aquí son diestros? Escriben con la derecha. Si ahora yo le digo, mire, vamos a mandarle una carta al presidente y la carta más bien escrita, él va a conceder sus cinco peticiones, me la va a poner ahí, pero la va a escribir rápido y con su mano izquierda, la más bonita letra, sin ortografía, mejor modelada. El presidente le dará cumplimiento a ellas. ¿Usted qué va a decir? No, pues con la izquierda no puedo, pastor. Si yo escribo con la derecha. Usted cuando llegó al reino de Dios le cambiaron de mano. No sé si me explico. Usted tendrá que aprender otra cultura, otros principios que nos van a incomodar. Así estaba la condición de los de Éfeso. Había cosas que ellos necesitaban cambiar. Así que la paciencia, esta alma tiene que todavía ser ganada en el sentido del perfeccionamiento, en el sentido de cambio de hábitos por los hábitos adecuados. ¿Se recuerda usted de Moisés? Cuando yo leí esa historia me parecía un poco injusta. ¿Recuerda qué le pasó? El enemigo es promotor de la impaciencia, es promotor, y bueno, el pueblo necesitaba agua y este hombre se impacienta. Cuando los hijos de Israel vagaban allá en el desierto, usted recuerda esa historia seguramente, el Señor le dijo a Moisés que supliera el agua de manera abundante y que lo haría
si él sencillamente le hablaba a una roca, la roca de la peña donde habría de producir agua? Pero era tanta la presión que este hombre tenía que lo tenían hasta arriba. Lo tenían, perdóneme, harto al hombre por las quejas, la exigencia desmedida, los conflictos que él tenía que bregar con tanta gente. Y el hombre se impacienta y ¿qué hace? En lugar de hablarle, la golpea. No solo la golpeó con la vara, la golpeó con su ira, la golpeó con su impaciencia. Déjeme decirle que son varas muy fuertes, que es posible que usted y yo podamos usar esas varas. La palabra de Dios dice que las palabras pueden ser como golpes de pecho o espadas que pueden herir, que pueden lastimar, que pueden trastornar totalmente un corazón. Pero también las palabras pueden ser medicina. Qué preciosa contraparte. Cuando usted llega al entendimiento que sus palabras pueden ser medicina y que pueden ser como una manzana de oro y muchas otras cosas que dice la Biblia, usted tiene que decirle: Señor, ponle filtro a mis palabras. ¿Cuántos aman la obra que Dios hace en sus vidas? Qué precioso cuando un creyente es enseñable. Qué precioso cuando es corregible. Qué precioso cuando es responsable con aquella revelación o entendimiento que el Señor le trae para hacerlo mejor, para depositar en él mayores alcances y planes, porque tu vida no es una vida casual, es una vida como diseñada y con un propósito precioso. En algunas otras ocasiones lo he dicho, la gran tragedia del creyente no es morir. ¿Cuál es la gran tragedia del creyente? ¿Quién lo sabe? 100 pesos, no se crea. La gran tragedia del creyente es morir y no haber cumplido con el propósito de Dios con su vida. ¿Y qué digo cumplido? Haberse interesado que Dios tiene un propósito individual con tu vida, con la mía. ¿Hace cuánto estamos orando y diciéndole: Señor, sé que tienes un propósito con mi vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así que lo trágico no es morir. Lo trágico es llegar a casa antes de tiempo. Y yo estoy convencido que hay hijos y siervos de Dios que llegan a casa antes de tiempo por no haber cuidado algunas cosas. Y el Señor le dice: hijo, has llegado demasiado temprano, no te esperaba. Tenía esto, esto y esto y esto. Con tu vida y a través de tu vida algo falló. Usted y yo estamos aquí para ser perfeccionados. Así que Moisés hizo lo correcto, pero de manera incorrecta. ¿De cuántas cosas nosotros nos habremos perdido o nos podremos perder teniendo y ejercitando el modelo que tuvo Moisés en esta área específica? Promesas que Dios tenía perdidas. El hombre no pudo entrar a la tierra prometida. El hombre no pudo alcanzar tal vez un gran anhelo. Usted lo encuentra ahí en Números 20. Así que por la impaciencia y el enojo vamos a perder promesas. Pero también la contraparte es que a través de la paciencia y la mansedumbre nosotros vamos a heredar promesas. ¿No te da gusto eso? ¿No te da alegría? Que así hay cosas de un lado, hay la otra contraparte que Dios tiene para que nosotros cumplamos el plan y el propósito. Así que les dio reconocimiento. Aquí el Señor les está dando reconocimiento. Luego le dice: porque no puedes soportar a los malos o falsos maestros, aquellas personas de doble cara, de doble vida. Y les dice: hijo, bien hecho. Qué sana actitud. Qué actitud tan a plomo hay en tu alma y en tu corazón. Y luego le dice más adelante: has probado. En griego es una palabra también. Esta palabra has probado tiene que ver con una experiencia amarga. Así fue escrita en este texto. En otras palabras, le dice: has tenido amargas experiencias con creyentes, o tal vez con pastores, o tal vez con siervos. Le está diciendo claramente, ¿verdad? Has tenido malas experiencias. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentiroso. Tienes perseverancia, paciencia por mi nombre, dice la Escritura. Así que
enseguida le dice: has sufrido por mi nombre, no has desmayado, no has tirado la toalla a pesar de las pruebas. Todo esto es un verdadero bálsamo. Es la anestesia que a veces necesitamos para que la persona baje su resistencia. Cuando usted va a abordar a un conflicto, sea con su esposo, sea con su esposa, sea en el trabajo, déjeme decirle que hay resistencias y hay barreras muy levantadas, muy elevadas. Hay una profesión que se llaman mediadores. El mediador tiene que ser un hombre hábil en ayudar a que las gentes se bajen de su posición. La posición es un lugar que alcanza la persona porque legalmente quiere y exige y cree que debe de estar en ese lugar. Así que aquí el Señor Jesús iba tras algo en el corazón de los efesios, y Él dijo: el procedimiento que he de emplear ha de ser un procedimiento sabio. Y usted y yo estamos en esta vida, o vamos a vivir nuestra vida neciamente o como sabios. Proverbio dice que claramente usted tendrá esas dos opciones, no hay de otra. Entonces, si estamos en el camino del Señor, tenemos que aprender sabiduría. Y aquí la palabra de Dios dice que Él primero elogió. Cuando usted tiene problemas con su hijo, es rebelde, usted dice: pastor, no tengo nada que elogiarle. Búsquele y le va a encontrar. Busque en lo más profundo, por allá en algún lugar, va a encontrar cosas que elogiar. Tal vez usted diga: de mi esposo, de mi esposa, no hay nada que elogiar. Yo le digo: lo hay. Qué precioso es que usted un día a la semana con sus hijos o con su mujer se siente en la sala y diga: vamos a tener una reunión donde vamos a elogiar las virtudes, las cosas buenas que tienen tus hijos hacia ti, etcétera. Qué precioso, ese es un bálsamo precioso. Jesús aborda esto de una manera tan práctica que nosotros tenemos que aprender, sacarle toda la enseñanza, todo el jugo que la palabra de Dios tiene. ¿En qué? En nuestra vida práctica, en nuestro diario y cotidiano vivir. Y yo te pregunto en esta aplicación práctica, ¿qué puede estorbarle a usted en un conflicto para reconocer y elogiar virtudes y cosas que tiene? Tal vez sea tu ofensor o tu ofensora, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela. Aquí nos deja un mensaje muy fuerte el Señor. Al Señor no le ganó la ira, ni la frustración, ni el enojo para ir tras el elogio. Hay una diferencia entre el elogio y la lisonja. La lisonja es hacerle la barba a alguien, espero que usted me entienda. Y el elogio es destacar rasgos de carácter en la vida de un hombre y de una mujer que le están permitiendo estar escalando y agarrando estatura. Hay una gran diferencia. Si usted tiene una niñita con ojo azul, llega y usted le dice: qué bonitos ojos tiene, ¿verdad? Pues esa niña no hizo nada para tener esos ojos azules, le llegaron solitos. Y eso no es un elogio. Esa puede convertirse en una lisonja, y las lisonjas son peligrosas porque ensoberbecen. Qué bonita soy, cómo me quiero, ¿verdad? O el hombre, a veces el hombre hace lo mismo: qué bonito soy, cómo me quiero. Así que hay una diferencia entre el elogio, y Dios aquí los está elogiando, no les está haciendo la barba, les está elogiando, está descubriendo delante de sus ojos algo que ellos reconocían como verdaderamente virtudes que ellos habían desarrollado. El elogio va a levantar virtudes que costaron ganárselas a pulso. Así que es muy importante en este primer lugar que nosotros entendamos el reconocimiento y lo apliquemos. En segundo lugar, nosotros necesitamos apreciar las advertencias y las amonestaciones. Esto tiene que ver con un rasgo de carácter que nosotros podamos colocarnos en ser enseñables. Es decir, cuando Dios tiene algo que hablarnos, nosotros decimos: habla que tu hijo escucha. Imagínate a un hijo rebelde que de pronto da el cambiazo y te dice: habla, papá, que tu hijo escucha y te quiere obedecer además. Eso habla de un corazón cambiado, de un corazón transformado para bien. Recuerdo un letrero en los Estados Unidos que decía, en una fábrica, decía: no sabes, te enseñamos; te equivocas, te ayudamos;
Eres desleal, te corremos. Muy, muy contrastantes, ¿verdad? Es demasiado contrastantes, ¿verdad? Y algo tenía que ver, ¿verdad? Aquí el Señor no está tan bravo, aquí está teniendo algunas otras cosas. Ya los ha elogiado, ya está abordando el problema. Obviamente Dios, infinitamente sabio, nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a elogiar. ¿Ha escuchado usted personas que dicen yo digo las cosas como van? Esa gente es terrible. Verdugos. Déjeme decirle que cuando nosotros somos altamente abrasivos, ásperos, empezamos a ser poco persuasivos en la vida de las personas, en la vida de los hijos, en la gente del trabajo. ¿Tus palabras son persuasivas? ¿Tu manera de resolver conflictos son persuasivos para el bien del otro? ¿O son altamente abrasivas tus palabras, tus gestos, tus actitudes? Y Dios dice, no, yo no obro así, aprendan de mí, yo les voy a enseñar, yo les voy a llevar por el camino que deben de andar. Y ahí en Apocalipsis 2:4 deja caer con todo el peso la verdad. Dice, tengo contra ti que has dejado. No dice has perdido, hay una diferencia. A veces nosotros decimos ya perdió su primer amor. Aquí dice has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, tengo esto contra ti. Y esto genera un sentimiento de abandono con rechazo. En algún tiempo yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me duele tanto el rechazo cuando has sido rechazado? Porque el rechazo duele. A cualquier ser humano, colócalo tú en una posición de rechazo, esa va a ser una herida. Y a veces esa herida le va a llevar toda su vida para asimilarla. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos amados, fuimos creados para ser amados y aceptados. Y de pronto te llega el rechazo, no lo metabolizas, no lo digieres, no lo procesas adecuadamente, porque la naturaleza con la cual fuiste creado, creada, fue para ser amado y para ser aceptada. Entonces, este dejar a Dios lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vayámonos por favor a Jeremías 2:13. Ahí dice, porque dos males he visto en mi pueblo. Usted tal vez conoce perfectamente bien esta palabra. Porque dos males ha hecho o he visto en mi pueblo. ¿Qué han hecho? Me dejaron a mí, abandono. Lo dejaron. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Pensaban que les iba a ir muy bien con sus cisternas, pero ¿qué cree? Las cisternas que cavaron se agrietaron y fueron cisternas rotas que no pudieron retener tras lo que iban a atesorar, iban a recibir. De pronto se esfumó como se esfuma de las manos el agua y no pudieron retener absolutamente nada. Así que dejaron su primer amor por cisternas, por sus propios intereses y por sus propios deseos. Cavaron, y este mundo está cavando cada día más y más cisternas rotas de placer, rotas, buscando la vida del gozo, del placer, creyendo que aquello finalmente habría de traer un satisfactor interno a la vida del hombre. Y las personas terminan, tratándose de llenar con lo que nunca les va a llenar. Fiestas, sexo, pornografía, ir tras vida inmoral, todo tipo de vida placentera. ¿Y cómo queda el ser humano? Siguen quedando vacíos. Y aquí aplica este texto muy claro. Así vive el mundo hoy. Luego cavan cisternas donde ya después, como dice esa frase, ya no quieren queso, sino salir de la ratonera. Dígame qué rumbo tiene una persona adicta a cualquier cosa. Quiero decirle que el pecado promete servir y agradar. Por eso tiene éxito en el principio. Promete servir y agradar, pero su fin es esclavizar y destruir o matar. Así de sencillo se lo pongo. Por eso la persona empieza con el pecado y empieza a tener éxito en el sentido de que en apariencia le está supliendo lo que él anhela y desea. Pero déjeme decirle que el pecado son como las estaciones del año. De pronto tenemos la primavera, todo va bonito. El verano, más o menos.
El otoño ya empieza a decaer la cosa. Y déjeme decirle que el pecado llega a tener el invierno. Si usted va a países bajo cero en invierno, no dan ganas de vivir ahí. No dan ganas de vivir ahí. Y pareciera que el mismo mal alcanza a la humanidad. Cuando usted conoce a una persona en el invierno de su pecado, la va a conocer quebrada o quebrándose emocionalmente, familiarmente, económicamente, espiritualmente, no se diga. El pecado tiene sus estaciones. Promete servir y agradar, pero termina esclavizando, trayendo muerte y destrucción. ¿Quién quiere vivir en temperatura bajo cero? Nadie, nadie. Así que el hombre llega a un momento donde dice: no he encontrado lo que he buscado, porque solamente Dios se lo puede dar. Las cisternas rotas, hoy día hay cisternas rotas en la tecnología. Usted se encuentra con personas que no pueden vivir sin el celular. Les quita usted el celular una hora y empiezan con ansiedad. Con ansiedad. ¿Por qué? Por el Facebook, por el WhatsApp, por el Instagram, por todo lo que hay en la tecnología. Y esas pueden ser cisternas rotas que nos llevan a perder muchas veces tiempo. Aproveche lo bueno, hay tecnología, esto no es del diablo. Hay quienes piensan que esto es del diablo, ¿verdad? Puede entrar por aquí, sí, y te puede ministrar el diablo por aquí también, pero ten cuidado, ten cuidado. Dios desea que tú y yo seamos sabios. Y les da algunos ejemplos. Le dice el Señor: necesitas arrepentirte. Me llama mucho la atención. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Tan alta es la subida muchas veces, los logros, el éxito de un hombre, de una empresa. Tan alto sin Dios puede ser tan dura la caída también. Y esto era la situación de los hermanos nuestros de Éfeso. Habían desviado su ruta, habían desviado su corazón. Mire, cuando usted deja de amar algo, va a amar otras cosas, ¿cierto? Cuando usted deja de amar algo, sus afectos los va a colocar en otros lugares, ¿sí o no? Y esto les estaba pasando. Se habían dejado ese amor precioso que tenían por el Señor. Servían, venían a la iglesia, y esto nos puede pasar a nosotros como creyentes. A lo mejor hasta predicaban, pero ya sus afectos, el amor de sus amores no era Jesús. ¿Te has preguntado quién es el amor de tus amores? El amor de tus quincenas, ya sé quién es tu mujer. Pero el amor de tus amores debe ser el Señor. Sabe que eso no parece muy masculino, pero yo a veces le digo: Señor, tú eres el amor de mi vida, eres el amor de mis amores. Y tenemos que hacerlo, tenemos que ir tras eso. Amarás al Señor con todo, con todo, con todo, con todo. En tercer lugar, hay otras cisternas rotas, pero ya no me detengo por razones de tiempo. En tercer lugar, soy una persona enseñable y corregible. Aquí es el proceso del discipulado. Hay una diferencia. Dice ahí: recuerda por tanto donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Nuestra vida de arrepentimiento tiene que ser diaria, tiene que ser cotidiana, y tenemos que aprender a hacer las primeras obras. Y las primeras obras son arrepentimiento, confesión, perdón, restauración. 4 pasos: arrepentimiento, confesión, perdón y restauración. Usted quiere tener una relación restaurada con alguien, va a tener que ir tras estos 4 pasos. Primero, arrepentirnos. ¿Sabe que hay quienes se arrepienten de tramitaje? Dirían los jóvenes, un arrepentimiento chafa. Un arrepentimiento chafa. Es decir, perdóname si en algo te ofendí, como dicen las canciones, ¿verdad? Eso no es ningún arrepentimiento. No es arrepentimiento. Y lo he dicho aquí, hay creyentes que piden disculpas. Para el creyente es aprender a pedir perdón. Aprender. Y le pregunto en esta tarde: ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón u otorgar el perdón? ¿Qué le gusta? ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón u otorgar el perdón? Pues va a necesitar de las dos. Abrace las dos, por favor, porque las va a ocupar.
¿Qué hace cuando el Espíritu Santo le dice: aquí cometiste algo incorrecto? Ve y pídele perdón a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino. No trataste adecuadamente, tuviste una mala actitud. Los efesios habían perdido esta sensibilidad. Así que arrepentimiento, confesión. A veces no confesamos los pecados. Yo les he preguntado en este lugar: ¿hay pecados que el Señor no perdona? Algunos me dicen: no, pastor, todos. Pues yo le digo: sí hay pecados que Dios no perdona, los que usted no confiese. Se llaman pecados retenidos. ¿Por qué? Porque usted no ha querido limpiar su corazón delante de Dios. Y tenemos que ir hacia allá, tenemos que encaminarnos hacia aquel lado, ¿verdad? Yo le pregunto: ¿quién le enseña a usted a arrepentirse? ¿Quién le ha enseñado a usted a confesar sus pecados? ¿Quién le ha enseñado a usted a perdonar, ir y pedir perdón u otorgar el perdón? ¿Quién le enseña a usted a la reconciliación? ¿Sabe usted que hay parejas que buscan la conciliación y nunca van a tener paz en su corazón porque su mujer es diferente a usted y usted es diferente a su esposo? Buscan la reconciliación, es estar de acuerdo en todo para tener paz. Olvídelo, eso no se puede, es imposible. Jesús no vino a conciliar, vino a reconciliar. Y la reconciliación es un valor que el creyente tiene por encima de este mundo. Porque nosotros no vivimos por razones. La conciliación tiene que ver con la razón y la reconciliación tiene que ver con el corazón. ¿Cuán dispuesto está su corazón para pasar por alto las ofensas y decir: mi amado, mi amada, no hay nada que me pueda separar, en el buen sentido, de la imagen de el aprecio que yo tengo por usted? Y ahí es donde se congela el cliente, como decía Cantinflas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros exigimos, nuestro egoísmo exige que nos atiendan, que no tengamos que pasarle por alto las cosas a los demás. Si usted vive en una relación de matrimonio, no pretenda conciliar, pretenda reconciliar. Eso tiene un valor más fuerte. Van a ser diferentes. El plan de Dios es que usted y yo seamos completamente diferentes. Y le digo: ¿cuánta falta nos hace ejercitarnos en el perdón? ¿Cuánta falta nos hace ejercitarnos en la confesión? Recuerdo una iglesia de las primeritas que empecé a ir allá en la Ciudad de México cuando estudiaba allá. Había una iglesia que tenían un tiempo para confesión de pecados. Y algunos decían: pues yo no quiero oír, ¿verdad? Lo hacían sabiamente, porque el pastor primero entiendo que filtraba todo eso, y lo hacían sabiamente y de corazón. Eso tenía un valor muy fuerte. Cuando una persona decía: yo me arrepiento pues de mi falta de diligencia, he sido flojo, he sido una persona que he soltado mi lengua inadecuadamente, en fin, traía algo de valor cuando se hace correctamente. Tenemos que aprender a confesar. ¿Sabe que eso no es exitoso en la sociedad en que vivimos? El arrepentimiento está fuera de este mundo. La gente no se arrepiente. La persona dice: el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y van por encima de principios y de valores que finalmente les van a alcanzar. Pero aquí el Señor les está recordando que necesitaban aplicar algo sumamente importante. Recuerda de dónde has caído. Como que ya tenían historiales los de Éfeso, y usted y yo tenemos nuestra historia, y sin Cristo no era la mejor historia. ¿Cuántos lo saben? No era nuestra mejor historia. Así que ahí en Apocalipsis 2:5 dice claramente que nosotros tenemos que arrepentirnos y tener una actitud. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El candelabro tiene que ver con la luz de Cristo en tu vida. En otras palabras, el pecado trae poquita tiniebla, luego trae más y luego trae más. Está diciendo: vas a andar en tinieblas, te vas a tropezar, vas a fallar, tu caminar va a ser un tropezadero una vez que pierdas el primer amor. Te voy a atraer luego con lazos de amor delante y de mi presencia. Y por último, porque el tiempo se me termina
la última parte del sándwich. El sándwich, la primera parte de rebanada de pan cuando atiendes un conflicto, es el elogio cuando es posible, no la lisonja. Después viene el asunto, el tema, la exhortación. Luego tiene que ver con que haya una confrontación clara. Con misericordia y verdad, dice la palabra de Dios, que se corrige el pecado, no siendo abrasivo, siendo compasivo, sabiendo que tú puedes estar en la misma circunstancia. Y aquí está el Señor caminando con ellos, llevándolos a un punto no solo de la recriminación. El Señor tenía colocada la mira en el fruto que habría de venir después de este mensaje, como es el fruto que tiene que venir en usted cuando va a resolver conflictos. Usted no va a resolver un conflicto por desquitar su ira, su enojo, sino porque va a edificar y va a construir una relación, va a edificar, va a construir en la vida de su hermano, en la vida de su hermana. Entonces nos encontramos con un futuro demasiado promisorio. Y me llama la atención una frase ahí, dice: el que tiene oídos oiga. Y el Espíritu dice a las iglesias y dice al cristiano, al creyente también: el que venciere, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En Apocalipsis, aquí en este tema, nosotros encontramos la ley de la séptima mención. Y usted me va a decir, y eso teológicamente, bueno, es algo que a mí se me ocurrió, perdóneme por mis ocurrencias. La ley de la séptima mención es que encontramos una frase de parte de Dios dicha 7 veces. Déjeme decirle que si Dios dice una sola vez, eso es importante. Si la dice 2 veces, pues el doble. Y si la dice 7 veces, 7 veces el grado supremo de importancia. Y esas 7 veces aparece la frase diciendo: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Amada iglesia, amados hermanos, vivimos un tiempo de un cristianismo donde la gente piensa que no tiene que vencer nada, donde la gente se va a donde va Vicente y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A veces esa es la doctrina de algunos cristianos, imagínese usted. Y aquí el Señor está diciendo: al que venciere, rápidamente por cuestiones de tiempo. Apocalipsis 2:11, ya lo habíamos visto. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Cordero, Jesús y la palabra. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estoy hablando de Apocalipsis 2:11. Pastor, nunca había escuchado que existiera la segunda muerte. Pues la palabra de Dios lo dice. Témale a esa segunda muerte. A la primera no le tenga temor, por ahí vamos a transitar todos. Pero la segunda, la que es espiritual, la que va a definir dónde usted pasará la eternidad, a esa téngale temor. Apocalipsis 2:17, otra vez: al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. No me pida la interpretación, por favor. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tercera mención, Apocalipsis 2:26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, y como también la he recibido de mi Padre, y daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y algo muy poderoso, importante, dice: no borraré del libro de la vida su nombre, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y séptima mención, Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Es importante aquí esta frase: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Tenemos que entender
que el Señor aquí usó 4 cosas que usted y yo necesitamos, y espero que las guarde en su corazón, las practique en la vida relacional, pero también en nuestra vida espiritual: el reconocimiento, el elogio necesario, la amonestación y la advertencia con sabiduría, y una experiencia correctiva cuando vamos al punto de corregir, no siendo agresivos ni abrasivos, sino compasivos y misericordiosos, con toda la verdad encima, pero con toda la misericordia encima también. Y al final tenemos que dar una esperanza. Aquí dice el Señor: comerán del árbol de la vida que está en el paraíso. Póngase de pie, por favor.